So here, first chanda, will you be able to read the first chanda? Si vamos a la primera estrofa, dice, al que habla, basándose en lo que ve. Esto le hace un conocedor y maestro supremo. Me inclino ante ti, conquistador, que has verificado la originación de pendientes y la has enseñado. So here, first salutation was done in the manner that Buddha is the only teacher, and he knows the wisdom that is unsurpassable. And not only did he know the knowledge, the wisdom that actually uprooted the root cause of the suffering, but also he didn't keep it for himself. He actually shared it with sentiment so that the sentiment could eventually be liberated from the samsara. Aquí vemos en esta primera estrofa cómo el Tsongkhapa alaba a Buda, reconociéndolo como el maestro y reconociendo la sabiduría que posee, que es insuperable, y que esta sabiduría que tiene la capacidad de desarraigar completamente el sufrimiento, no la guarda para sí, sino que la comparte con todos los seres, de manera que puedan liberarse del ciclo de condicionamiento. So that wisdom, that uproot the root cause of suffering, that we all suffer from the beginning of time till this moment, till this time, we haven't been able to make out of this samsara because of this root cause that is essentially the ignorance or misconceptions around self and phenomena. Cuando hablamos de la sabiduría que tiene la capacidad de desarraigar completamente el sufrimiento, nos referimos a la sabiduría que comprende que todos los sufrimientos que padecemos desde tiempo sin comienzo hasta ahora y que no nos ha permitido liberarnos del samsara, del ciclo de condicionamientos, todos estos sufrimientos se apoyan en la ignorancia fundamental, es decir, la percepción equivocada acerca de quiénes somos y acerca de la realidad de los fenómenos. Because the biggest problem that we face throughout all this samsara is the torture that is being inflicted on us by the ignorance. Podríamos decir que nuestro gran problema, la situación en la que estamos, en esto que llamamos samsara, el ciclo de condicionamientos, lo que realmente nos atormenta es esta ignorancia fundamental de no saber quiénes somos. So that ignorance is not just merely not understanding the reality, but it is cognitive, understanding something that is in the wrong way. Cuando hablamos de ignorancia, entonces no se refiere a solamente no entender la realidad, que es una comprensión superficial, sino de un error cognitivo, de una comprensión errónea acerca de la realidad. So that wrong understanding, misunderstanding of the concept of self and others and phenomena, only because of that cognitive wrong understanding, wrong view, false view, because of that false view, we are under the impressions of its command. And mind, our subtle mind, not subtlest mind, but certain levels of our subtle mind were then being controlled by that misunderstanding, and your whole system, mental system, and then eventually your physical system were run by that misconception.
debido a esta visión equivocada de la realidad, en donde no comprendemos acerca del yo, de los otros y de los fenómenos, esa ignorancia fundamental deja impresiones o huellas en nuestra conciencia, de manera que estamos bajo su influencia, estamos bajo su guía. Y podríamos hablar de diferentes niveles de conciencia. Hay una conciencia extremadamente sutil y otra menos sutil. En esa conciencia es ahí donde se sostiene esta ignorancia, este punto de vista equivocado, y ahí entonces estamos controlados por esta malentendido. The root of all this is ignorance. You thought that it is dependent on ignorance, the same or it will undo this ignorance. La segunda estrofa dice: todas las degeneraciones del mundo tienen su raíz en la ignorancia. Tú has enseñado que ver la originación dependiente es lo que eliminará esta ignorancia. So, the root of all this, you taught a wisdom that is actually designed to undo the misconceptions of self, that is actually a self-grasping. En otras palabras, está alabando a Buda, diciéndole: tú enseñaste una sabiduría que tiene la capacidad de diseñar cómo deshacer el aferramiento al yo, cómo eliminar el aferramiento al yo. Once you know the condition, human condition, and the mind, how the mind works from the gross mind to the subtle mind, from conscious mind to a subconscious mind. If you know the patterns, then you will understand how the mind, the ignorance, and afflictions and destructive emotions would arise from that misconception of the ignorance. Cuando conocemos la condición humana y cuando conocemos acerca de la mente, tanto como trabaja en su nivel más grosero como en su nivel más sutil, es decir, el aspecto consciente y inconsciente de la mente, encontramos allí los patrones, las huellas o tendencias, y es por eso que podemos comprender cómo surgen en la mente la ignorancia y las aflicciones o emociones negativas. Todas ellas surgen de este malentendido, de este concepto erróneo acerca de la realidad. So when you are being asked what is the best Buddha teaching, and what do you say? Si alguien me preguntara cuál es la mejor enseñanza que ha dado Buda, ¿qué le responderían? What you would say? Be honest to yourself, be honest to me. La mejor enseñanza de Buda fue el Dharma. Okay, I'll give you some example like the compassion, right? Algunos puntos les digo: la compasión, And maybe Tantrayana's mystical powers. Mystical powers? Mystical powers. Poderes. Yes. Quizás desde el punto de vista del Tantrayana, el camino del Tantra budista, podríamos decir poderes místicos, And clairvoyance. Clarividencia, poder ver, conocer la mente de otros, Now this elevate your body, fly. levitar, volar,
how to transform even the pulps into nectar. ¿Cómo podríamos llegar a transformar un excremento en néctar? And also creation of wealth. Y también la creación de riquezas espontáneamente, We have Zambala, como la divinidad Zambala. creation of wealth, where you do all kind of rituals. You know, put some of those stuff in the vase and just tossed it in a river nearby, and putting all kind of stuff in it, including your name or whatever, and it creates wealth. Por ejemplo, se conoce este ritual en donde uno prepara una vasija con ciertos elementos dentro, desarrolla un ritual, pone quizás su nombre y lo deja en un río, y siendo esto ofrecido a la divinidad de la riqueza, aparece la riqueza. And Buddha even taught teachings like those that actually can reverse your aging. Y también Buda enseñó cómo aplicar una práctica para rejuvenecerse. So, just by saying some mantras, all the problem can be solved sometimes. Teachings there. Y podríamos considerar que recitando algunos mantras, todos nuestros problemas se resolverían. Está escrito en las enseñanzas. And some of them are also treasury teaching that are, you have a jewels and you do some rituals with it, and with the doing right rituals, that can be used as like a wish fulfilling jewel, that saying prayers in front of them, touching them, and your dreams, your wishes will come true. Y también lo que se llaman los rituales preciosos, en donde teniendo una joya particular y haciendo un ritual, activamos esa joya como para que al tocarla puedan cumplirse nuestras aspiraciones. And some teachings with the using mantras, you are become invisible in their eyes, and you can spy on them. También a través de ciertos mantras podríamos volvernos invisibles a los demás y podríamos estar en una habitación sin que los demás sepan que estamos allí. So, however, list goes on, and Buddha taught the 84,000 different dharmas. So now you get to choose which one suits best for you. Aquí les nombré algunas cosas y se hablan de las 84.000 enseñanzas dadas por Buda, o sea que es mucho más amplio. ¿Qué de todo lo que les nombré les parece que les calza mejor con su manera de pensar, con su manera de relacionarse? El amor y la compasión. Love and compassion. Compassion. Wow. Good choice. We don't have Buddha nature, and it's veiled by veils of afflictive emotions and cognitive veils. ¿Podrías decirlo en castellano? Que todos somos naturaleza única, pero está velada por nuestras emociones afectivas, por las emociones reactivas y ciertos conceptos que es lo que estaría hablando. So you don't like flying, reverse your ages, Entonces a los dos que respondieron no les gusta volar, wish fulfilling jewels. tener clarividencia. I can buy a ticket and go wherever. No, you be the king in this world. You be the celebrity. Serías una celebridad si pudieras volar y mostrar a todo el mundo que volaras. Isn't those celebrities are like that we wish for to become like them? We all follow them. Cuando hay celebridades que nos atraen, no hay en nosotros una pequeña ganas de ser como ellos, una pequeña intención de qué ganas de tener esa celebridad. Sí, Ale. Your clothing, your hairstyle, your shoes, your every movement says that you're following these celebrities. Todo lo que hacemos en realidad, los zapatos que elegimos ponernos, la ropa que elegimos ponernos, está todo en vistas de ser parecido a esa celebridad. Just kidding. Estoy Yes. diciendo en chiste. For me, the most precious teachings
the ones that allow us to see things as we are, like impermanent, how the causes and conditions, on what moves all beings, right? And not all beings want to be well and not suffer. Those were the most precious for me to change. Yeah. En castellano. Que las enseñanzas más preciosas en mi experiencia fueron las que tienen que ver, las que te cambian la mirada en cómo existen todas las cosas, la impermanencia, las causas y condiciones, y todos se crean por causas y condiciones, y qué mueve a todos los seres, a todas las personas que quieren estar bien y no sufrir. Yeah, then you must be a physician. Deberías ser médico. Become scientist, and then you will know all the particles, reverse aging, everything. They will do it. De esa forma, o científico, y de esa forma podrías entender todos cómo los objetos o fenómenos están compuestos por átomos y demás. Because whatever you say, I'm not going to accept. So I'm going to keep rejecting everything unless you have a really good reason. You have to debate with me. Sepan que todo lo que me digan, yo no lo voy a tomar como algo para aceptar. Les voy a seguir refutando, como en el debate de ayer, hasta que surja una conclusión asertiva. Even the compassion, when you say compassion, what? Be kind to others, they will treat you like a doormat and they take all the advantage, you being taken granted. What's the use of compassion? Supongamos, debatamos incluso el tema de la compasión. ¿De qué sirve ser bueno con los demás? ¿Qué van a hacer los demás con nuestra bondad? Se van a aprovechar de ella, nos van a utilizar como un objeto hasta que no podamos seguir. But compassion is not to be good. It's not, doesn't mean to be good. Yeah, the be good is not good in this world. Alejandro decía, ser compasivo no quiere decir ser bueno, y Geshe-la decía, la bondad en este mundo, ser bueno en este mundo no es bueno. I don't know what, I came across this on Facebook, there was a video clip that says, don't be a nice guy. En un momento dado en las redes vi a alguien que decía, no seas una buena persona. Yeah, in order to attack women, don't be a nice guy. He said these things, I was laughing. What the heck? Para atraer mujeres, no seas un buen hombre. Y me reía. And even though, like he said, to remove all this affliction, all those things, what's the point? I don't have those things, you know, the affliction, all these things. I mean, I do have, but I know knowledge, certain knowledge that I try to remove all these things, but I'm still not a celebrity. I'm not the king of the world. I can't conquer the world. Again, what's the point? Incluso, como decías Patricio, de tener la posibilidad de disipar las aflicciones, de removerlas o eliminarlas, ¿cuál sería el punto si ese es lo principal? Porque ahí, si no tenemos un conocimiento acabado, una vez que hemos disipado eso que perturbaba nuestra mente, seguimos sin ser una celebridad, sin ser un rey, sin ser un conquistador del mundo. Dalai Lama, including myself, we lost our country. So knowledge, wisdom, what's the point? Supongan su santidad Dalai Lama, incluso yo mismo, hemos perdido nuestro país. Entonces, ¿cuál es el punto de tener sabiduría? De tener solo sabiduría. Okay, what else? ¿En qué más se les ocurre? What else? La búsqueda de celebridad también puede traer sufrimiento. Searching for celebrity can also bring suffering. Well, I'm not asking which brings suffering. I'm just simply asking what is the best teachings that you can adopt. No estoy preguntando acerca del sufrimiento, les estoy preguntando cuál es la enseñanza que encuentran mejor, la mejor enseñanza que podrían adoptar de Buda.
Or even compassion brings suffering. La compasión puede We are traer. going everywhere to giving teachings, talks, tired, suffering. La compasión puede también llevar al sufrimiento. Cuando estamos continuamente dando enseñanzas podemos cansarnos y al estar cansados sufrimos. Sí, Mariel. Be careful, just kidding. Searching the truth. Searching the truth. Buscar la verdad para aquellos que están en línea, que por ahí no se Searching escuchan. searching the truth about your partner, your business. What? Buscar la verdad de qué. La verdad de tu compañero, la verdad de qué. What? I don't know. What? Claro, sobre la ignorancia. Truth about ignorance. Ignorance. De la Truth about ignorancia. ignorance is ignorance, that's all. La verdad de la ignorancia es ignorancia. Eso es todo. What kind of ignorance, actually? ¿Qué tipo de ignorancia estamos hablando? Ignorancia y en esta vida y algo falta. When we are born in this life, we feel that is something lacking. What is it that? We are not lacking anything. We've got everything. ¿Por qué pensás así que falta algo? No nos falta nada. what do we lack? ¿Qué nos está faltando? What is it? Be ¿Qué? specific, because I don't know. I'm very down. Precisalo, por favor, porque no lo puedo pensar. Yo creo que es una especie de paz. Nada. I think that is a kind of peace that is inside the truth. Ah, the peace inside the truth. Okay, peace inside the truth. Which truth? I would like to go there. Me gustaría seguir preguntándote de qué verdad estás hablando. Then if you don't know the truth, how do you know that truth will bring peace? Si no sabes acerca de esa verdad, ¿por qué estás diciendo que hay paz en esa verdad? Give me that truth, please. Si la conoces, dámela, por favor. Una intuición. It's like intuition only. Intuition. 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 Yeah. Oh, intuition, I feel peace now. Is that peace? Muchas veces una intuición podría ser, ay, ahora me siento en paz. There's thousands of intuition I have. Which intuition is good? Which intuition is bad? Puedo tener miles de intuiciones en el día. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? When somebody punches me, my intuition says punch back. Punch. Punching. Cuando alguien me golpea, mi intuición dice que lo vuelvo a golpear. Por si no se escuchó en línea, si alguien me golpea, mi intuición me va a decir, lo golpeo de vuelta. So, what intuition? I'm so down, I'm sorry. I don't understand. What intuition? Are they specific so that I can go to the truth and peace? Discúlpame que no te puedo seguir, no tengo esa inteligencia para seguirte. Por favor, seguime hablando de esa verdad para poder entenderla. Yeah, I don't trust the intuition because most of the intuitions are bad. No confío en las intuiciones, la mayoría de las intuiciones son erradas. Because when I come here, my intuitions was like when you go bathroom, I don't know what to press, and I press the wrong button. Intuition says press this one, I press it, wrong button. I was in trouble in the bus. ¿Y va? Cuando veníamos para aquí, en el colectivo, mi intuición me decía que tenía que tocar un botón en particular para parar y bajarme, y toqué un botón errado. Y eso fue la intuición. Tuve una mala intuición. ¿Podrías tener el micrófono por los que están conectados? Él va a ayudar a sentirse parte de este diálogo. ¿Ya? ¿Se escucha él? Sí. Tomo el reto, Bueno, era lo que yo quería aclarar, digamos, es vivir el presente sin
ningún tipo de juicio y expectativas. Digamos, si uno vive el momento, digamos, careciendo de expectativas o de ideas, no pasaría lo que dijo recién él, ¿no? Eso es mi mayor reflexión, digamos, de todo este aprendizaje. Y que es lo más difícil, me parece, porque todos venimos acá con diferentes expectativas y la realidad misma es completamente diferente a lo que pensamos. Y eso es lo que tenemos que lograr buscar. Vamos al inicio con el tema de la realidad que no conocemos o que queremos conocer, ¿no? So I follow your challenge, and I feel that the best teaching is like learn to live in the present moment without expectation. We always have some expectation. Today we come here for your teaching with expectation, and when we try to see the reality as it is different to what we were thinking about the reality. So you know the reality, right? Cuando hablabas de la realidad, ¿la conoces? And how do you know it's different? It is what it is. Seeing is believing. Seeing is believing, people say. En general, la gente dice, ver algo es creer en eso. So, you say the present. If you want to live just present, then what's the point of past tense and future tense in English? Si nos proponemos vivir solamente considerando lo que ocurre en el momento, entonces ¿por qué existen verbos en nuestros idiomas que se conjugan en pasado y en futuro? So people mainly fight because of the past history. Because of the past history, it matters. People fight because of the past history. People respect because of the past history. Dalai Lama's coming here, Dharma, everything Buddha is past history. That's why you respect Dharma. Past matters, and future, you're probably going to become Buddha. That matters. If you want to live present life, just live in there all day. Supongan, es gracias a la historia que tenemos, o la historia de alguien que admiramos como Buda o el Dalai Lama, estamos refiriéndonos a algo de su pasado, de su historia, y eso nos hace sentir en este momento respeto y veneración. De la misma manera, sabemos que practicando correctamente podemos reconocer el Buda que somos, y estamos hablando de algo que sucederá en el futuro. Entonces, cuando llevamos el foco a solamente estar en el presente, ¿qué sentido tienen el pasado y el futuro en nuestra vida? Hello. But the point is, I think when you are future is okay, past is okay, present is okay. But the point is, you are in the future when you want to be thinking about the future, or you are in the future with your mind, but you are trying to be here. So I think the confusion is about not being the future. It's good to plan a future, for example, or learn from the past. But when you decided, when your mind decided, not in any moment that the mind suggests you, and you are there by confusion, and you start creating more and more confusion. En castellano. Que creo que el punto es en este sentido del pasado y el futuro, en que no está mal el futuro nos sirve para proyectar. El tema es si lo hacemos, cuando lo hacemos conscientemente que queremos proyectar un futuro, o porque estamos acá hablando y mi mente se va al futuro sin querer y empiezo a seguir pensamientos y sufro. Y lo mismo con el pasado. Aprendo del pasado cuando quiero, o mi mente se va al pasado y me trae recuerdos que no quería y empiezo a sufrir también. So for me, I better live in future than present. Para mí, prefiero el futuro que el presente. Present, I don't have a hope for world peace. For the future, I have a hope for world peace.
En el presente no tengo la esperanza de que pueda haber paz en el mundo. En el futuro tengo la esperanza de que haya paz en el mundo. So that makes me optimistic and give me hope. Eso me hace ser optimista y tener esperanzas. If it's only the present, I'm probably going to die. Si me apoyo solo en el presente, preferiría morir. I live in the future. Necesito el futuro. And I always watch this site called Futuristic. Me gusta ver eso que llaman futurología. It gives you hope for the cancer treatment, reverse aging, and technology, and everything. Ahí uno encuentra que van a surgir nuevos tratamientos para tratar el cáncer, que van a surgir tratamientos para rejuvenecer, que van a surgir nuevas tecnologías. If I live in the present, it disheartens me because war is going on, famine is going on, too much chaos in this world, and we are not finishing this tour. It's tiring. Si estoy solo en el presente, entonces me descorazona. Hay guerras en diferentes partes del mundo, hay hambrunas, hay caos. Esta gira que hemos comenzado hace unos meses todavía no termina. So, I was just playing, mind game. Huh? Es solo un juego de la mente lo que estoy compartiéndoles. So I know that you all say the answer, all of you answered in a very excellent way. Todas sus respuestas han sido excelentes. So I'm trying to answer those questions, those, the statement that you make through the dependent origination teaching. Voy a tratar de responder a estas conclusiones a las que han llegado a través de la enseñanza acerca de la originación dependiente. So, I don't know how to say it. I don't have an answer. No tengo estoy pensando, no tengo una pregunta, no sé cómo responderles, no tengo una respuesta. Let me have a sip of water and then we'll think. Mientras que tomo agua voy a pensarlo. Now the third line. La tercera estrofa. Can you read the third line? Así que, ¿cómo puede una persona inteligente no comprender que este camino de la originación dependiente es el punto esencial de tu enseñanza? See, what did it say? So it says the best one is. Aquí nos dice que la mejor enseñanza es la originación dependiente. Therefore, Tsongkhapa says, he also said, dependent origination practice, the teaching is the best that he would choose. And he would praise Buddha simply by that. Tsongkhapa entonces dice que la mejor enseñanza dada por Buda es la que trata de la originación dependiente y por eso genera esta alabanza al maestro que dio esta enseñanza. Now, dependent origination is the truth that brings peace. La originación dependiente es la enseñanza de la verdad que trae paz. That dependent origination's practice is going to eliminate the afflictions, ignorance. La enseñanza, la práctica sobre la originación dependiente es la forma de eliminar las aflicciones y la ignorancia. That practice will bring balance and peace, whether you live in past, present, future, doesn't matter. Esta enseñanza, aplicar esta enseñanza nos llevará a encontrar un estado de equilibrio y de paz, ya sea del pasado, del presente o del futuro. If you don't know the dependent origination and just the compassion, it's like you are so kind, but you are not clever. Si no sabemos acerca de esta enseñanza de la originación dependiente y solo desarrollamos la compasión,
seremos buenos, pero no inteligentes. Dependent origination practice itself is the one that makes Tantrayana powerful, reverse aging, flying, all these things happen in a good way, in a spiritual way. Because flying, reverse aging, cleverance, those also can be done through some black magics, some mantras, tantras that are not like associated with the path, but it in fact brings you a reverse negative karma. And it in fact, in turn, it is bad for you. It backfires you. Y con respecto a otra parte que les había comentado antes, la práctica de la originación dependiente de esta enseñanza hace que se transforme, que el camino del Tantra budista sea poderoso, a tal punto de tener la capacidad de rejuvenecer o de volar o de tener clarividencia o de tantos otros poderes que surgen por la realización de nuestra práctica. Pero en este caso estarán incluidos dentro de una mirada espiritual del camino y de nosotros mismos. Mientras que si buscamos esos poderes mágicos como los que cité recién, solamente sin la enseñanza correcta, eso nos llevaría a desarrollar algo que podríamos sintetizar en la magia negra o algo asociado a simplemente poderes extraordinarios que no están asociados al camino de liberación y que generaríamos karma negativo, generaríamos consecuencias negativas para nosotros. Therefore, now the fourth stanza in rhythm. La cuarta estrofa dice: al ser esto así, ¿quién encontrará, Salvador, una manera más maravillosa de alabarte que el hecho de hacerlo por haber enseñado este surgir por medio de la dependencia? So, yeah. So there's Tsongkhapa said there's no other than the teachings of dependent originations that could have enough to praise you. So he will choose dependent originations as materials that makes Buddha extraordinary and unsurpassed and wonderful teachers, incredible teachers, that is worthy of praising. En esta estrofa, Tsongkhapa dice: no hay otra enseñanza que sea suficientemente buena como para alabarte. Por lo tanto, te alabo, Buda, porque eres extraordinario, eres insuperable, eres increíble. Therefore, the fifth stanza says, La quinta estrofa dice: todo lo que depende de condiciones carece de existencia intrínseca. ¿Qué excelente instrucción puede haber más extraordinaria que esta afirmación? So, and the sixth one also says, La siguiente estrofa también dice: al aferrarse a ello, los infantiles refuerzan las ataduras a las visiones extremas. Para los sabios, este hecho es la entrada para liberarse de la red de las elaboraciones. and the seventh one. Y la séptima estrofa dice: como esta enseñanza no se ve en ningún otro sitio, solo tú eres el maestro. Como llamar león a un zorro para un tirtica sería una lisonja. And eighth one. Y la siguiente: refugio maravilloso, maestro, orador y salvador maravilloso. Rindo homenaje al maestro que enseñó a la perfección la originación dependiente. So, and ninth one, please.
Y la novena, para ayudar a sanar a los seres, benefactor, tú has enseñado el inigualable razonamiento para determinar la vacuidad, el corazón de las enseñanzas. 10. Aquellos que perciben este modo de originación dependiente como contradictorio o no establecido, ¿cómo pueden comprender tu sistema? Yeah, so 10th one. Okay. Now, Tsongkhapa said that dependent origination. Do you really agree with Tsongkhapa? ¿Están de acuerdo con lo que acabamos de leer, con la exposición de Tsongkhapa? Dependent origination. Whether it is dependent or not, what it matters? Matters nothing. Si What it toma- matters? I see dependent origination. I can't fly. It doesn't make me special. Supongan el título de esta enseñanza, la originación dependiente, que expresa que todo está interconectado. ¿De qué me sirve saber esto si yo sigo sin poder volar? Nada tiene existencia inherente. ¿En inglés? Nothing has inherent existence. Yeah, so what? Y entonces, I agree. So what? So that's why yesterday in the video of the Dalai Lama, at one point they talked about the teaching of seeing everything as a dream, as child play, etc. como ayer en ese video corto sobre las visitas de su santidad Dalai Lama a la Argentina, en una parte él comentaba esta consigna de ver todo como un niño cuando ve un espectáculo. I don't understand. Can you? When His Holiness came to Argentina in the last visit, he teach about Lojong. And there was one stanza or one phrase that says, see everything like an illusion. Like a child seeing an illusion. That's an illusion. Mm-hmm. Yeah, everything is illusion. So what? What? What happened then? Te sigo con respecto a que todo es una ilusión, pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yes. So everything isn't as solid as it seems in the beginning. So everything is more fluid, and I think it's a different way of being in the world than if you really think that everything is like real and solid. So it's a different way of approaching. So what if you walking on the mud? Do you feel peace? Entonces, voy a traducir, nos permitiría ver las cosas sin tanta solidez, por lo tanto, fluir mejor con lo que pasa. Lo hago bien breve. Y Geshe-la entonces responde, ¿qué pasaría entonces si estuvieras caminando en el barro? ¿Cómo sentirías la ilusión? And our body is not rigid. It's very fragile. Cuando el cuerpo no está, cuando sentimos que el cuerpo no es rígido, que es frágil. If you call your wife, your face is so rigid, she probably gonna slap you. She's not gonna like it because it's not. Si te presentaras así a tu esposa, quizás no le gustaría que te mostraras con esa fragilidad. It's soft. Everything is soft. Todo es suave, Meat, it's meat, soft meat. como si fuera una carne suave. Yes. Low. Yeah.
Prefieren en español y luego usted traduce la más. Como quieras, o si no, haces las dos partes. Okay. I would like to go back to the essential teaching of Buddha regarding suffering, and I think that this teaching we are explaining to us now is one of the main tools to cease suffering. I mean, Buddha taught first that suffering exists, and there is a way to, and there are causes for suffering, and there is a way to cease suffering. And I think this is a way of, this is the tool for obtaining the cease of suffering. And I think that's why this is so important, because what our Lord Buddha taught first was, you are suffering, you all are suffering, but be optimistic, you will cease suffering if you learn about a new practice and you know the difference between relative truth and ultimate truth. Bueno, todo en español. Quería volver desde mi punto de vista, quería volver a la enseñanza original de Buda, que tiene que ver con las 4 nobles verdades y la existencia del sufrimiento. Buda enseñó que todos sufrimos, pero también enseñó que tiene causas el sufrimiento y que podemos cesar el sufrimiento y que hay herramientas para cesar el sufrimiento, y que por eso, desde mi punto de vista, esta enseñanza que Geshe-la nos está dando hoy, que tiene que ver con la originación dependiente, es una de las herramientas, quizás la más importante, que Buda enseñó para que volvamos a ese punto original, que es cómo hacer cesar el sufrimiento. That's a very good answer. But I have one question. Una buena respuesta, pero tengo una nueva pregunta. I imagine so, yeah. No, I'm just asking in general, not just. A todos. You don't have to answer. But then Buddha, if it's that Four Noble Truths, emptiness, if it removes seeds suffering, then Buddha actually himself died. He passed away. Why that's so? Why is that so? Si Buda nos enseñó la manera de cesar el sufrimiento, entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué Buda murió? He became old. Envejeció. Well, dependent origination. He practiced. He's the one who taught it. He's the master. But he died. Maybe some kind of disease. Él no solo enseñó sobre la originación dependiente, sino que la practicó, ¿no es cierto? Él es el maestro que mostró esto y sin embargo tuvo que morir. Tuvo incluso que morir debido a una enfermedad. Lo que opino es que la originación dependiente no cambia nada en la experiencia. Uno es como la base del resultado. Cuando uno se da cuenta, cuando uno realiza la originación dependiente en la realidad, lo que sucede no es que hay menos dolor, menos sufrimiento, sino que no hay apego hacia el dolor y al sufrimiento, porque uno ve la naturaleza coemergente y vacua de todos los fenómenos. Y no hay ninguna diferencia, solamente que hay menos sufrimiento en uno porque uno lo experimenta como el resultado. It's like when in Mahamudra we are talking about Mahamudra of the base and Mahamudra of the fruition, like the fruit, yes, like a result. So if we realize the emptiness, then there is no more attachment to the ego, and because of that we suffer less. Because of understanding that, we suffer less. Yeah, that's a really good concept.
But there's a lot of Mahamudra practitioners who do have attachment. Es un buen concepto el que expresaste. Sin embargo, vemos como muchos practicantes del Mahamudra tienen todavía apego al ego. Yeah, but without attachment, and how you live a good life? ¿Cómo podríamos vivir una buena vida sin apego? Or you don't want to live a life because life is all about attachment. ¿O no quisiéramos vivir? Porque todo en la vida está asociado al apego. O sea, You love yourself, that is attachment. You love yourself, that is attachment. el amor a uno mismo es apego. Do you love yourself or you don't love yourself? ¿Ustedes se aman a ustedes mismos o no? It is attachment. Eso es apego. If you practice Mahamudra, you don't love yourself. That's not good, eh? Si practicamos el Mahamudra y no nos amamos a nosotros mismos, eso no es bueno. If you practice divine origination, you don't love yourself. That's not good either. Si practicamos la originación dependiente, pero no nos amamos a nosotros mismos, eso tampoco es bueno. So the point is, you have to make the connection between what you say, the truth, the cessation of suffering, Mahamudra, dependent origination. You have to make a connection. And that connection, the stronger the connection, better the understanding of the interdependent, dependent origination, and everything makes sense afterwards. So, therefore I'm asking questions, and I come with all kinds of ideas. I'm not smart, but affliction is so smart to bring us back and give us reason not to go there. Lo que estamos estableciendo es una conexión con las enseñanzas asociadas a la cesación del sufrimiento, al Mahamudra, a la originación dependiente, establecer una conexión. Y por eso les voy compartiendo diferentes ideas para poder dialogar y a través de esta conversación establecer una conexión. No soy alguien inteligente, considero que las aflicciones o las emociones perturbadoras son mucho más inteligentes y son ellas las que no nos permiten ir hacia allá, hacia ese resultado. ¿Tienen algunas otras puntos para compartir o preguntas? ¿Estaba Marcela? So these are great questions that will be laid a foundation. And then I will try to give an answer for the rest of whatever, how many hours we have today and tomorrow. Fueron grandes aportes de parte de ustedes. Los voy a ir tratando de responder a lo largo del día de hoy o mañana, que continuamos con esta enseñanza. Son estas 4 sesiones que tenemos y de esa manera pueda ampliar lo que ustedes han expuesto. Quería volver a la idea de que Buda también murió. Bueno, existe un sufrimiento físico que es natural y, digamos, propio del vivir, y hay un sufrimiento innecesario provocado por emociones perturbadoras y pensamientos y la confusión de quiénes somos. La enseñanza de la originación interdependiente podría liberarnos de ese sufrimiento innecesario, entendiendo de que al estar interconectados podría llegar a surgir compasión porque somos parte de lo mismo. Going back to what you tell us about, well, Buddha died. So I understand that there are 2 kinds of suffering. One physical suffering that is natural for being alive, and another suffering that is unnecessary, that is built by the afflictions and the confusion. So with this teaching about dependent origination, we can be free of this second suffering that is unnecessary, and even develop compassion
for the other sentient beings that are in our same situation. Maybe short. Yeah. I was thinking about something else. Sorry. Yes. I was distracted. So there's these two kinds of suffering, the natural suffering, and the other is unnecessary because it's produced by the pleasures and confusion. So with this teaching of dependent origination, we can be free of that second suffering and also develop compassion for those that are in the same situation as us. Well, Buddha said actually the four nobles practice dependent origin will cease all kinds of suffering, natural suffering and confusion. That's why even the Tsongkhapa first line phrase, second line phrase, you can read that. Volvamos a esa segunda estrofa. Todas las degeneraciones del mundo tienen su raíz en la ignorancia. Tú has enseñado que ver la originación dependiente es lo que eliminará esta ignorancia. Buda enseñó que al aplicar estas enseñanzas sobre la originación dependiente, todos los sufrimientos se eliminarán. Yo pienso que toda esta reflexión me lleva a una sola palabra que es aceptación. Que entiendo que si podemos comprender esta originación independiente, la transitoriedad de todas las cosas, digamos, al tener aceptación dejamos como de luchar contra el sufrimiento, surge de luchar contra las cosas tal como son o tal como se nos presentan. Entonces, a veces pienso que la aceptación y la renuncia a luchar contra las cosas tal cual se nos presentan nos da las herramientas para poder seguir adelante con el sufrimiento que es inherente, ¿no? Que todos tenemos que transitar por estar acá. Esa última parte se me hizo eco. Que, ¿La herramienta? Que es como la herramienta para poder transitar. Digamos, el sufrimiento que naturalmente tenemos que transitar para estar acá, para estar en esta vida, ¿no? O sea, nacemos y es sufrimiento, pero no tomarlo como una desgracia, sino poder verlo, aceptarlo y renunciar a luchar contra eso como tomarlo como una víctima, ¿no? Sino poder enfrentarlo a través de la comprensión. Gracias. She likes to share that for her the most important is acceptance. Acceptance. Yes, accepting the suffering as it comes, without struggling to be free of suffering, understanding through these teachings of the dependent origination and impermanence of everything, that is not to renounce, to continue struggling, and just to accept that that is an excellent tool to journey, for our journey. It's very beautiful answer. Es una hermosa respuesta. But again, question. Pero tengo preguntas. Do you accept gender-based violence? Gender-based violence? Gender-based violence, like Violencia de género. Se hace como un eco. gender-based violence, racist, and feminine, all kind of things. It's not acceptable. ¿Podrías aceptar la violencia de género? ¿Podrías aceptar las guerras o las hambrunas? La sentido de aceptación es entender que las cosas pasan aunque yo no quiera. Entonces, ese es el sentido de mi aceptación, o sea, poder entender que si el otro es violento, si yo soy violenta, si las cosas que pasan, aceptar las cosas son tal cual son.
Eso es lo que a mí me da como una herramienta de... me trae como paz en el sentido de no querer luchar, o sea, no sentir un sufrimiento extra, o sea, tener como un sufrimiento del sufrimiento. Es lo que me ayuda a eliminar el sufrimiento del sufrimiento la mayoría de las veces, ¿no? Bueno. So for her, the acceptance is not accepting the violence around the world, but it's accepting that what is coming about, even if she doesn't wish it to happen. So in that sense, she doesn't add a suffering to the suffering. She accepts the suffering or not. Accept the situation as it comes, without thinking that it must be in another way. Maybe that is subtle, I don't understand. Un ejemplo, Un ejemplo, If ante un acto de... suffering, somebody say bad thing to you, would you accept it? si alguien te dice algo malo, ¿vos lo aceptás? lo entiendo, I understand him. Understand. lo entiendo. If somebody say that you are beautiful, but if somebody say you are ugly, do you accept it? Sí. Sos una hermosa mujer, pero si alguien te dijera sos fea, ¿lo aceptás? Sí. Yes. Sí, sí. Because it's the opinion of the other. You are not ugly. Would you still accept it? I'm not, Pero I no choose sos not fea. react. I choose not react. No sos fea. ¿Por qué aceptarías que alguien te diga que sos fea? Because it's the opinion to the other person. The other person has the opinion you don't accept. Wow. Si es la opinión de la otra persona, entonces ¿lo aceptás? Claro. It's okay. It's okay. I understand what you It's mean. okay. It's what you think. And it's okay. You think what you want to think. I wouldn't accept. I'm maybe a part of whatever Me Too movement. I will speak up. No, it's wrong. She's beautiful. I will say this thing. Yo soy de las personas que defiendo a las mujeres, así que intervendría y diría, no, ella no es fea, ella es hermosa. Very active. Yo soy la persona activa, Okay. intervengo. It's a way to. Just kidding. I was just teasing in a way. Estoy bromeando, ¿no es cierto?, con este ejemplo. Because whatever you say is a great understanding. You all have the great wisdom. But what I'm trying to say is what the teaching is actually wanting you to look for the real suffering, and even that suffering, to understand the suffering. Because Buddha died, there is a suffering, you may think. But how come Buddha died? What is the death? All these things. So I want to explain that by asking questions, by debating with you, teasing with you a little bit. Todo lo que ustedes están comentando habla de su comprensión, una comprensión correcta de la enseñanza de Buda, pero los estoy provocando o instando a que piensen realmente de qué manera están mirando las enseñanzas, de qué manera están aceptando o recibiendo esas enseñanzas. Por supuesto que tenemos que entender el sufrimiento, pero a la vez animarnos a preguntarnos todo tipo de cosas, como yo les preguntaba recién. Y entonces, ¿por qué murió Buda? ¿Qué pasó que en alguien completamente realizado y que murió? Y poder debatir, poder en esta forma de incitarlos a través de bromas o de animarlos a que repiensen lo que estaban pensando. ¿Por qué existe la muerte entonces? Y poder abrirnos a una mayor comprensión. So, you also have to, when I challenge you, I'm playing a little bit, but also I'm asking because you need to understand, like you said, truth. What is the truth? Acceptance. What is the acceptance? How do you accept it? You accept, no, disaccept, there is something. And like the ignorance, what kind of ignorance? Present moment, what the heck is going on in the present moment? Why not future? I'm living future. This kind of thing. So you need to understand. You need to ask yourself. There is a deeper level. How it's connected with suffering that Buddha is talking about.
estos desafíos que les he presentado en esta mañana tienen un poco de juego, pero también tienen la invitación a que puedan encontrar una mayor comprensión de lo que ya han asimilado de la enseñanza de Buda. Cuando hablamos de la verdad, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de aceptar, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de la ignorancia, ¿qué es la ignorancia? Cuando hablamos de la importancia del momento presente, bueno, entonces, ¿qué relación tiene con el pasado, con el futuro? Es importante ese tipo de preguntas que desafían un poco nuestra comprensión inicial para poder profundizarla. So now we don't have time, so you may have to come later. Ahora se nos acabó el tiempo, van a tener que reunirse de vuelta a la tarde. So we conclude this here because we lay a very good foundation, and you just keep thinking about your question and come back this evening. Vamos a dejar aquí, hemos establecido un muy buen fundamento para seguir profundizando en la enseñanza, y entonces guarden sus preguntas o si surgen nuevas preguntas y tráiganlas a la tarde. We do the dedication here, and afterwards you can do meditations on your own. I'll leave you do whatever, however meditation, sleeping meditation, whatever, I'll leave it up to you. Los invito a que hagamos la dedicación de mérito y luego pueden quedarse en meditación hasta la pausa del mediodía, meditación de la que ustedes prefieran. En silencio, caminando, durmiendo, de la que ustedes prefieran. No, dage jinye sambe ngyawa ne tendan do wa kuna kangwe na cheba ji zun lo sang cha ba. Tembe nyimbo rendo sa de sho je wa kun do yan da da. Teme ju ju ba la lo de je sa da lam de yan de ra zo ne do je jang ge ko ba nyo do sho. Kang re ra we ko we shin gang zo tendan de wa ma ri jo we. Che ren je wa tin tin jang do ye sha pe sin de ba do tin jo ji. Muchos